A continuación, Unidos, un pueblo que conquista. El pueblo cristiano evangélico encontrará en Parque Nueva Jerusalén un espacio dedicado al descanso de quienes ya partieron al reencuentro eterno. Contáctenos al +569 66 54 14 22. Nueva Jerusalén, Parque de la Familia Sendero. Muy buenas tardes, bienvenidos a Unidos, un pueblo que conquista. Saludamos a todas las personas que están sintonizando este capítulo y también saludamos a nuestro auspiciador, el Parque Nueva Jerusalén, quien siempre ha estado con nosotros desde el inicio del programa. Recuerda que si usted desea contactarles, solo debe llamarles al +569 66 54 14 22. En ese número de teléfono responderán todas sus consultas. En este capítulo estaremos conversando con el pastor Patricio Curinao. ¿Cómo está, pastor? Hola Marlene, gusto de saludarle nuevamente. Es un agrado poder compartir con ustedes una vez más en este espacio que ha sido de tanto interés también, y que ha permitido que muchas personas conozcan la vida de fe, la vida cristiana desde diferentes ángulos. Así que muy agradecido una vez más por este momento. Así es, hemos tenido la oportunidad de compartir varios capítulos, hemos hablado sobre todo el proceso de pérdida, ya sea de trabajo, de familiares, Así de es. relaciones, etcétera. Entonces, es algo que todos en algún momento de la vida nos toca vivir. Así que yo sé que ha estado las personas muy atentas a todo lo que hemos estado conversando. Pero antes de entrar en ese tema, pastor, me gustaría Ujú. que nos hablara, bueno, estos días estamos recibiendo todos constantemente malas noticias a través de los Oh, medios. sí. ¿Cómo ha sido este proceso para usted y su familia? Bueno, creo que para nosotros en particular, es un proceso que es muy similar al de gran parte de nuestra sociedad hoy, ¿cierto? Estamos viviendo lo que se llama técnicamente, o así se ha señalado, un confinamiento, que es estar básicamente lo más posible en nuestros hogares, ya desde allí tratar de ver la vida, tratar de entenderla también, de vivirla, lo que ha sido realmente algo no algo normal, entre comillas, ¿cierto? Porque prácticamente todo nuestro quehacer, perdón, se desenvuelve afuera del hogar, mayormente, en la mayoría de los casos. A pesar de ser un pastor, ¿cierto?, con una familia ministerial, igual sentimos el estar en un hogar a veces más del tiempo señalado, provocando justamente varias situaciones que tienen que ver con relaciones personales, tiene que ver con los pensamientos, con la mente, con el descanso, con el relax. Bueno, hay varios factores que son interrumpidos por lo que estamos viviendo en esta cuarentena. Así es, pastor. Bueno, ¿cómo ha sido este último tiempo para contactarse con su iglesia a distancia? Sí, es una buena pregunta porque la verdad es que esta situación ha hecho que muchas iglesias, obviamente, eh, estén trabajando vía online, ¿cierto? Sí, Como lo estamos haciendo incluso nosotros en este momento, que algunas de las entrevistas fue ahí en vivo y en directo, en el lugar donde generalmente tú estabas operando, ¿cierto? Y nos claro. permitía particularmente a mí y a otros desplazarnos hacia allá. Hoy todo está siendo de la manera en que en este momento estamos, online, ¿cierto? Afrontando una iglesia, entre comillas, virtual, porque yo creo que la virtualidad que lo permite la tecnología, pero sabemos que nuestra fe va más allá de lo que permite la tecnología, el estar en contacto con nuestros hermanos, con nuestros amigos a través de reuniones online, reuniones en Zoom, con Meet, las diferentes plataformas que en este momento existen, que yo antes de esto no tenía mayormente conocimiento, pero que hoy son tan útiles para hacer, por ejemplo, consejería, para hacer discipulado, para hacer clases a matrimonios y las reuniones habituales cada domingo, ¿cierto? Que nos permiten esta conectividad y donde también se retroalimenta la iglesia. En particular, nosotros estamos usando estas distintas plataformas para edificar la iglesia desde aquí. Y también sentirnos nosotros como pastores y ministros del Señor también retroalimentados a través de lo que escriben los hermanos, de lo que preguntan, de lo que escuchan, en fin. Creo que es lo que podemos hacer
Y por ende yo creo que la iglesia también se ha empoderado mucho más de las redes sociales a través de esto, lo que es un factor muy positivo si podemos canalizarlo también después de la pandemia, que no sea solamente un tema que vivimos en pandemia, ¿no? Qué bien, ha sido una gran oportunidad para ver otra arista y poder desarrollar una forma distinta de conexión. Ahora no solamente nuestra iglesia local puede estar conectada, sino que muchas personas de distintos lugares, no solamente de Chile, sino del mundo, se pueden unir a nuestras reuniones. Exacto. Pastor, bueno, ¿cómo ha estado desarrollando su programa radial estos días? Gracias también por preguntar. Parte de nuestro ministerio tiene que ver también con comunicaciones formales, podríamos decirlo, ¿cierto? Como bien saben nuestros auditores, o algunos quizás se van a enterar, estoy acompañando a nuestro hermano José Albornoz cada mañana de 7 de la mañana a 8:30 en un programa que se llama El Despertando en Armonía, que es la radio justamente donde el Señor me permite básicamente acompañar a través de reflexiones de carácter bíblica, obviamente que es la fortaleza del programa en la mañana, y acompañar a todos los que tempranito van rumbo a sus trabajos o comienzan su teletrabajo, que es la nueva modalidad de trabajo hoy en día. Sí. Entonces ahí a través de esa instancia, ¿cierto? Vamos profundizando textos bíblicos cada día que permiten tener una mirada cristocéntrica de lo que es la vida cristiana hoy, en estas circunstancias. ¿Podemos vivir la vida cristiana en medio de una pandemia? Pero claro que sí, claro que sí. Hay mucha referencia bíblica al respecto, como para poder tener en cuenta los principios de Dios en momentos incluso que el pueblo de Dios, la iglesia del Señor, ha vivido situaciones de adversidad tremenda, y la palabra de Dios estuvo presente ahí, ¿cierto? Acompañándonos. Así que eso es lo que hacemos cada mañana de lunes a viernes, en algunas excepciones por la tarde, y por gracia, porque es una instancia que el Señor por gracia me permite a mí particularmente poder contribuir al reino de Dios y a la iglesia del Señor. Sí, es hermoso poder hacer este trabajo de poder comunicar a través de los medios. Es Así tremendo. es. Pastor, cambiando un poco de tema, me gustaría Sí, que nos sí. hablara de su CD. ¿Cómo ha ido con esto? La última vez usted me habló un poco, pero quiero saber cómo va todo. Bueno, gracias al Señor, aprovechando de la instancia, yo quiero presentarles, ya si me permite, Marlene. ¿Sí? Sí, mire, aquí tenemos, no sé si se ve bien o no, pero esta es la producción que se llama, la última producción que se llama Al Abrigo, ¿ya? Que está basada en el Salmo 91, y es una producción, ¿cierto?, que nació justamente en tiempo de pandemia, un cántico en pandemia, ¿ya? Y que está basada en algunos de los salmos, bueno, sí, digo, algunos de los salmos, 5 salmos hay aquí expresados, ¿cierto? Que nos dan aliento, esperanza, consuelo, porque es lo que la gente necesita en este momento, tener una mirada, ¿cierto?, de lo que está pasando a la luz de los ojos del Señor. Y el salmista reflejaba muy bien, ¿cierto?, cada acontecimiento de su vida, cada tristeza, cada alegría también, cada momento de debilidad, de adversidad, a través de una oración, a través de un cántico, ¿cierto? Y bien hacemos nosotros en tener este material, que por lo demás te cuento, Marlene, que está en Spotify para aquellos, porque entenderás que aunque te lo tenemos materializado, pero no podemos hacer mayores acercamientos a las personas. Está en Spotify, está también en YouTube para aquellos que quieran escuchar un canto de esperanza, de consuelo en esta pandemia que estamos viviendo. Está al alcance a través de esas plataformas. Tenemos que buscarlo como Patricio Curinao en las plataformas para encontrar este material. Sí, sí, en Spotify y en YouTube, Patricio Curinao, ¿cierto? Y ahí van a encontrarse las 5 producciones, esta es la última, que son basados todas ellas en pasajes bíblicos. Tú ya lo he mencionado en otra ocasión, ¿cierto? Que nuestro canto en particular, el que el Señor nos ha dado, es la Biblia cantada, por llamarlo de una manera más coloquial, ¿cierto? Y es la palabra que le hemos puesto melodías, y esto permite, ¿cierto?, que seamos acompañados a través de esta música, de esta melodía, pero particularmente cantando la palabra de Dios, que es la que provoca realmente esperanza.
Así y es. la que provoca realmente consuelo y fe para un tiempo tan difícil que estamos viviendo y que particularmente muchas personas y familias están viviendo desde el lado del contagio de algunos, de lo que significa tener a un familiar hospitalizado y otras situaciones más complejas, ¿cierto? Como la partida de un ser querido. Así es. Así que dejamos a todos invitados para que puedan Ujú. buscar en Spotify y en YouTube al pastor como Patricio Curinao. Ahí van a encontrar todo el material disponible de las distintas discografías que ya ha lanzado. Así que todos invitados a Gracias al Señor, buscarlo. sí. Sí. Bueno, ahora vamos a ir al tema que hemos estado hablando los últimos capítulos, pastor. Me gustaría que nos hablara, bueno, para liberarse de etapas que no han sido superadas en la vida, ¿qué debemos hacer? Bueno, hay etapas en la vida que nosotros a veces queremos omitir, ¿cierto? Hay dolores y procesos que no queremos vivir, que nos hacen supuestamente mal en un mundo, ¿cierto?, occidentalizado, en donde el dolor muchas veces debe ser ocultado, debe ser manejado de otra manera, no como lo hacían en la cultura judío-cristiana, ¿ya? Donde entendemos que ellos expresaban su dolor ante, en este caso, una pérdida importante, ¿cierto? Como un ser querido, que es la más fuerte de todas las experiencias humanas. Ellos tenían una forma de lamentarse, Marlene. El lamento para ellos era parte de un proceso muy natural, al punto de que, como vemos en el capítulo 11 del libro del Evangelio según San Juan, que habían personas que acompañaban a los deudos frente a una partida y se acercaban simplemente para llorar junto a ellos. Era, era un grupo de personas, ¿cierto? Que cada vez que había una muerte dentro de algún lugar judío cristiano, ellos se acercaban para llorar junto a ellos. De ahí que encontramos a veces expresiones del apóstol Pablo en Romanos cuando dice, llorad con los que lloran. Tenía que ver también con un aspecto cultural, ¿ya? Donde se nos invita a nosotros a ayudar a las personas a vivir los procesos y no omitirlos. Estas frases recurrentes que algunos tienen, no te preocupes, esto va a pasar, no, vamos, echémosles para adelante, como dicen algunos, ¿cierto? Pero resulta que en la escritura, básicamente, como hago la referencia en el Antiguo Testamento, el lamento era algo que tenía que vivirse, al punto de que el salmista justamente dijo en alguna instancia, al Señor levantaré mi queja o llevaré mi queja. Y fíjate que algunos pensarán, pero ¿cómo me voy a quejar del Señor? Yo no estoy diciendo eso, ni el salmista tampoco lo está diciendo. Lo que está diciendo el salmista es que yo puedo llevar mi queja ante el Señor, no quejarme de Él, pero sí quejarme ante Él. Sí lamentarme, ¿por qué omitir un dolor tan agudo como, por ejemplo, la pérdida de algo importante en nuestra vida hasta el extremo que es la pérdida de un ser querido? ¿Cómo yo puedo omitir? Y fíjate que a pesar de esto que estamos hablando bíblicamente, incluso los psicólogos indican que esto tiene que vivirse, que esto tiene que ser un proceso, esto tiene que expresarse de alguna manera, pero el mundo occidental, ¿cierto?, que quiere que la vida siga, que la vida continúe, hace que muchos procesos sean omitidos, sean dejados en el olvido, lo que no es cierto, porque si bien podemos omitirlo, pero tarde o temprano van a provocar un efecto, tanto en nuestra salud psíquica, emocional, física e incluso espiritual. ¿Por qué? Porque somos seres tripartitos, por llamarlo de una manera, ¿cierto? Por lo tanto, algo en alguna área de nuestra vida va a afectar la otra. Eso es, de ahí el término psicosomático, ¿cierto? Que una situación que está en la mente, ¿cierto? Que no está resuelta, puede manifestarse en el cuerpo humano de una manera a modo de enfermedad, alguna situación X, irritación, alergias, migrañas y otra serie, incluso enfermedades más complicadas todavía. Entonces, cuando llegamos a este punto, Marlene, que es importante entender que las etapas, aunque no me gusta mucho la palabra superación, porque habla a veces un poco de humanismo, pero colocar a Dios presente en mi dolor sin negarlo, Claro. sin creer que no ha existido. No, hacer presente a Dios. Dios quiere que nosotros le llevemos nuestro dolor. Dios quiere que compartamos con Él lo que nos
ha herido, porque fíjate que el Salmo 34, verso 18 dice, cercano está el Señor a los quebrantados de corazón. Y en el capítulo 147 también de los Salmos, verso 3 dice, y Él venda sus heridas. ¿Cuán próximo está Dios en una pandemia de aquellos que están sufriendo? Porque se nos ha dicho, ¿cierto?, que el protocolo indica así que no podemos acercarnos el uno al otro si estamos contagiados o hay incluso sospecha de contagio. La cuarentena total implica, ¿cierto?, el aislamiento y confinamiento implica de que yo no debo estar cerca de las personas ni las personas cerca de mí en un tiempo si yo estoy, por ejemplo, por dar positivo o he dado positivo. Pero Dios puede acercarse. Dios también está confinado a este protocolo. La No. Escritura dice en el Salmo 147:3, cercano está el Señor a los quebrantados, a los abatidos de espíritu, y Él venda sus heridas. ¿Y sabes qué? Es importante que los hermanos entiendan de que Dios no está contagiado y de que Dios no tiene problemas con el COVID-19. Por lo tanto, debemos al Señor, digámosle lo que estamos sintiendo. El salmista lo expresaba muy bien. Yo creo que el Señor permitió el libro de los Salmos justamente para que nosotros podamos expresarle a Dios todo lo que estamos viviendo, sintiendo, lo que estamos pensando. Imagínate que David en algún momento dijo, terrores de muerte se han apoderado de mí. Eso podría ser traducido hoy, quizás ataques de pánico, ¿no? Porque no se los puedo expresar al Señor, ¿no? Claro, de hecho, en capítulos anteriores hablábamos que nosotros igual fuimos creados a la imagen de Dios y Dios Eso. tiene emociones. Él también Sí, incluso dolor, y varias exacto. veces ha sufrido distinto y ha sido descrito en la Biblia. ¿Qué más nosotros que somos humanos? Entonces, hay etapas que son muy difíciles, pero que tenemos que tener claridad de que no es que la tengamos que omitir y seguir a la siguiente etapa, tenemos que vivir esa etapa, reconocerla. ¿Por qué? Porque si no la vivimos en el momento, probablemente quede ahí y no la supere en forma adecuada. Una de las cosas que a mí me gustó, pastor, que hablaba el material que usted Ujú. me entregó, sobre todo esto de cómo vivir esta etapa, y qué debo hacer para avanzar, es enumerar las pérdidas que no he realizado. Así. ¿Hablaría de eso? Bueno, enumerarlas justamente implica no omitirlas, porque enumerarlas significa, a ver, ¿por qué el Señor me ha permitido pasar? ¿Qué cosas he perdido yo en la vida? Recordemos que, de acuerdo al apóstol Pablo, las pérdidas son necesarias. Es más, a veces yo tengo que decidir perder algunas cosas, imagínate, a fin de ganar a Cristo. Entonces, hay pérdidas que son inevitables, que van a venir, lo dijimos la vez pasada, ¿cierto? Sí, Que no tenemos control sobre este mundo, no tenemos control sobre todas las circunstancias. Dios sí lo tiene y gracias a eso podemos tener alivio, ¿cierto? A través de la fe y de la confianza de que el Señor no nos dejará pasar más allá de lo que podemos realmente soportar, de acuerdo a 1 Corintios 10:13. ¿Ya? Que lo número dice que no os ha sobrevenido ninguna prueba o tentación que no sea humana, sino que fiel es Dios, ¿cierto? Para sacarnos justamente de aquello y darnos juntamente con la prueba la salida. ¿Por qué? ¿Porque somos buenos? No, porque Dios es fiel. Porque Dios es fiel. Entonces, yo creo que enumerar las pérdidas que hemos tenido en la vida, ¿cierto? Ante el Señor, lo que me afectó, lo que me dolió, lo que me quebrantó, es bueno, no hay que negar. En la Biblia no vemos ningún aspecto de negación. Sí, el apóstol Pablo dice, y perdona que me remita tanto al apóstol Pablo, que es el referente de Cristo acerca de lo que un cristiano puede llegar a ser. Pero él dijo, una cosa hago ciertamente, olvidando lo que queda atrás, me extiendo, pero ese olvido no es una omisión. Estoy entendiendo que algo ocurrió en mi vida. Porque Pablo incluso, él se acordaba de lo que fue su vida antes. Dos veces encontramos en el libro de los Hechos de que él comparte su testimonio, claro. de cómo el Señor lo rescató y de dónde lo sacó. Algunos dirán, pero ¿por qué Pablo se acuerda de eso si ya el Señor ya lo rescató? Es que es bueno recordar también qué es lo que viví, cómo el Señor me sanó, cómo el Señor me restauró, cómo yo voy a poder consolar a otros, Marlene, si no recuerdo cómo Dios me consoló a mí. Así dice 2 Corintios capítulo 1, ¿cierto? Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones con el consuelo de Dios, para que nosotros también consolemos a otros. Entonces, es bueno identificar cómo Dios trató mi vida,
Y a lo mejor me doy cuenta que en alguno de esos dolores o pérdidas que tuve, no invoqué el nombre del Señor, Mm. guardé el hecho y me he encontrado con personas, por ejemplo, eh, que han, que una vez estuvieron embarazados, ¿cierto? Me refiero a la esposa y al esposo, porque el embarazo no es solamente de una esposa, tú entenderás, ¿cierto? Se Así entiende es. la idea. Y en el vientre murió el bebé, o al nacer. Mm. Y algunos quedaron guardados con esa experiencia. La guardaron a tal punto, ¿cierto? Que no permitieron que Dios les sanara correctamente, que Dios tratara aquello, que había un propósito en eso. No quisieron saber el propósito, no quisieron saber de consuelos de otras personas, guardaron la información. ¿Por qué? ¿Por vergüenza? ¿Por culpa? No sabemos por qué. Imagínate, el hecho ya de no saber por qué, queda siempre algo pendiente en la mente. No es que estemos rebuscando, ¿ah? No es que estemos haciendo un ejercicio de rebuscar, como si fuese, como los tarotistas o como otros tipos de personas, ¿cierto? No se trata de eso, pero se trata de ver, a ver, yo viví esto y parece que no lo viví bien. Señor, ¿cómo ves esto en mi vida? ¿Esto ha provocado algo en mi corazón hoy? ¿Me afecta esa experiencia hoy al no haberla vivido correctamente? Bueno, de más está decir que esto hay que también hacerlo mediante una persona que te ayude, que te Así es. guíe. Mm. ¿Ya? Porque una introspección por uno mismo puede ser peligroso, Marlene. Por eso, ¿te acuerdas que el salmista en el Salmo 139, si no me equivoco, decía, examíname, oh Dios? Él estaba diciendo al Señor que le examinara. Ni él quería examinarse. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Y ve, dice, si hay en mí camino de maldad, y guíame por el camino eterno. O sea, necesitamos pedirle al Señor que sondee nuestra vida a Él, porque su sonda, ¿cierto? Que es esta maquinita, esta manguerita que lleva una cámara y una luz en la punta, ¿cierto? Que la usan los médicos, por lo demás, a esa me refiero con lo que estoy diciendo, es la referencia, y va viendo donde el ojo humano no puede llegar. Claro. Dios, a modo de una manguerita con una luz y una cámara en la punta, ¿cierto? Va y examina dónde pueda haber en nuestra vida algo que pueda estar perjudicándonos y que tiene que ver a veces con una experiencia no vivida correctamente, no resuelta correctamente. Una pérdida de la relación, por ejemplo, que quedó con un Matías ahí ensombrecido, oscurecido. Debemos llevar esto al Señor. Quizás no necesariamente volver a las personas, ¿cierto? Y a la experiencia misma, que en algunos casos es imposible, pero sí decirle al Señor que si hay algo que se necesita sanar, que lo sane. Volver al punto, aunque provoque un poco de dolor, pero eh, sabemos que mediante la palabra del Señor bien colocada y guiada va a producir sanidad y restauración en aquella área. Así es, pastor. Bueno, también en Romanos del capítulo 7, del Ujú. versículo 15 al 23, parafraseando por el texto un poco, dice, porque lo que hago no lo entiendo, porque no lo hago, no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Nos hablaría de este pasaje, pastor? Bueno, Marlene, yo confieso que esta es una de las preguntas más difíciles que alguien me puede hacer, porque esto es uno de los textos más complicados a veces de poder entender, ¿cierto? Desde una perspectiva como la nuestra, en donde de partida no hemos vivido la ley de Moisés, a la que se refiere aquí el apóstol Pablo, él la conoce muy bien. Recordemos que él era un fariseo. Por lo Claro. tanto, él conocía cada código de lo que era la ley y lo que realmente la ley producía, ya, o pretendía producir. Esto es uno de los pasajes donde uno dice, bueno, ¿soy o no soy? ¿Ya? Porque pone de manifiesto aquí el apóstol Pablo en este capítulo, que algunos incluso dicen que es una especie de trabalengua, ¿cierto? Por la manera en que dice, lo que no quiero hacer, eso hago, y lo que hago no es lo que quiero. En fin, no lo vamos a repetir. Pero aquí habla de la lucha que tiene básicamente el cristiano. ¿Por qué? Porque nos habla acerca de una ley, que sin duda la ley de Moisés o la ley de Dios en términos generales es buena, es correcta y es santa. No está mal la ley. El problema de la ley es que manifiesta lo que nosotros somos.
Y nosotros en un estado caído, ¿cierto? Después de renunciar al huerto del Edén y a la presencia de Dios en términos generales, somos personas en nuestra carne débiles para cumplir la ley del Señor. El ser humano por sí mismo, Marlene, no puede cumplir la ley de Dios. Nadie pudo hacerlo, ni siquiera Moisés a quien se le dio. El único que fue facultado, ¿cierto? Y pudo hacerlo, ya fue nuestro Señor Jesucristo. Pero nadie más puede cumplir esta ley. No es que se puede saber y conocer, por cierto, pero cumplirla es otra cosa. Porque Claro, el código de la ley, ¿cierto? Lo que nosotros conocemos como 10 mandamientos, que no son 10 mandamientos lo concreto, sino que son alrededor de 600 mandamientos o cláusulas, ¿cierto?, que tienen que ver con estos 10 mandamientos. Recordemos que los judíos tenían leyes sanitarias, leyes de sexualidad, de convivencia, económicas, porque Dios estaba instaurando un reino, ¿cierto?, sobre esta tierra a partir de Israel. Entonces, esta ley, en el fondo, que fue dada para que nosotros pudiéramos ser salvos, ningún ser humano pudo cumplirla. Ninguno. Entonces, cuando nos encontramos con personas que dicen, ¿usted va a ser salvo? ¿Usted cree que el Señor le va a dejar entrar en su cielo? Y algunas personas pueden decir, sí, yo trato de cumplir la ley, yo creo que sí, pero la Biblia no habla de tratar. O lo haces o no. No, el tratar no existe ahí. Entonces, porque dice, si faltamos tan solo en uno, somos transgresor de todo. Entonces, Pablo se veía frente a esta ley, ¿y qué es lo que veía? Que no podía cumplirla. Entonces veía que en su ser, que su carne, veía otra ley que se rebelaba contra esta ley de Dios. ¿Por qué? Porque como es imposible cumplir la ley del Señor, ¿cierto? Él se veía a sí mismo menoscabado y el pecado tomaba fuerza incluso por la ley. ¿Cuántos de nosotros que manejamos, cuando estamos frente a un disco bare, cuál es la tentación que sentimos? ¿Ah? ¿Qué es lo que sucede ahí? De transgredir ese principio. Eso es, y la ley lo que hace en el ser humano es mostrarle la incapacidad de cumplir, y no solo de incumplimiento, sino a veces de transgredirla. claro. Porque si no hay ley, no tenemos nada que transgredir, pero al haber ley, inmediatamente el cuerpo genera, no sé si llamarlo endorfina, pero por usar un Ujú. término, este deseo de rebelarnos contra lo que se establece. De ahí vienen los movimientos anarquistas y que en nuestra propia vida cristiana muchas veces lo demostramos a través de la rebelión, ¿cierto? Entonces, Pablo decía, no, yo no puedo cumplir esta ley, pero dice al final del pasaje, pero gracias sean dadas a Jesucristo. O sea, aquí cuando nosotros nos vemos insuficientes por esta carne débil que tiene una tendencia al pecado de una manera que todos sabemos, todos nos damos cuenta, por muchas intenciones buenas que tengamos de estudiar la palabra y de memorizarla, finalmente la carne a veces puede sobreponerse en un momento de debilidad. Así es la carne, que nos lleva justamente al pecado, está conectada fuertemente con los sentidos donde se provoca el pecado, el mundo, el deseo de los ojos, la vanagloria de la vida, ¿cierto? Esos son los agentes que influyen en nuestra vida para pecar. Aparte de nuestras propias concupiscencias, como dice el apóstol Santiago, ¿cierto? Que son los malos deseos que están en nosotros. ¿De dónde vienen las guerras? Decía él, sino de nuestro propio interior, de nuestras propias maneras de hacer justicia. No vienen desde Claro. afuera. ¿Ah? Entonces es importante entender que la ley que nos muestra el pecado que hay en nosotros, pero también nos muestra un ayo, como dice Pablo, es una guía. ¿Sabe para qué? Para llevarnos a una solución definitiva. ¿Y quién tiene esa solución definitiva? Jesucristo. Si ponemos nuestra fe en Él, dice el Señor en Romanos 5.1, dice que somos justificados mediante la fe. ¿Y la fe en quién? En nuestro Señor Jesucristo. Es importante señalar en este punto es que por eso Dios Padre mandó a su Hijo, sabiendo que nosotros no podíamos cumplir nunca su exigencia, nunca. Entonces mandó a alguien, ¿cierto?, en carne y hueso como nosotros, porque Jesús tomó forma humana, ¿cierto? Y cumplió la ley en su cuerpo, en su vida, ¿cierto? Y por lo tanto, en Él nosotros podemos ser justificados. Eso quiere decir que nosotros ahora podemos estar con Dios, cerca de Dios, vivir con Dios, producto del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Podría usted repetir cuáles son las redes sociales o las plataformas donde podemos encontrar su material y también encontrarlo a usted para seguir todas las cosas que está realizando? Bueno, gracias Marlene por la deferencia justamente
poder bendecir nuestro ministerio. Recordar que soy un pastor que trabaja en el ministerio ICISA, Iglesia Ciudad Satélite, ¿ya? Puedes encontrarnos también en todo lo que estamos compartiendo con la iglesia propiamente tal, pero también con todo el mundo, ¿cierto? Que quiera interesarse de lo que el Señor ha puesto en nuestra vida. En Facebook, ¿cierto? De ICISA, Iglesia Ciudad Satélite. También en YouTube, Iglesia Ciudad Satélite. Y también aquellos que quieran seguir nuestro ministerio más personal, como de Patricio Curinao, en Spotify, en YouTube, ¿cierto? Donde pueden encontrar nuestra música, ¿cierto? En Facebook, Patricio Curinao, también contenidos para que podamos vivir en esta pandemia de acuerdo a lo que el Señor es y ha prometido para nosotros. Amén, pastor. Muchas gracias. Espero verle pronto nuevamente. Siempre es una bendición que nos comparta de esto tan importante que es cómo vivir los procesos de pérdida, que nadie está ajeno a vivirlo en algún momento de la vida. Así que vamos aprendiendo sobre esto. Muchas gracias, pastor. Dios te bendiga, Marlene, y al ministerio que también ahí representas. Saludo a tus auspiciadores y a todos los hermanos. Un fuerte abrazo. Sí, y bueno, así también despedimos a todas las personas que estuvieron sintonizando esta parte del capítulo y les dejamos invitados, recuerden, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde salimos aquí en Unidos, un pueblo que conquista. Nos vemos pronto, chao, chao. El pueblo cristiano evangélico encontrará en Parque Nueva Jerusalén un espacio dedicado al descanso de quienes ya partieron al reencuentro eterno. Contáctenos al +569 66 54 14 22. Nueva Jerusalén, Parque de la Familia Sendero.